Hola, ¿qué tal? Esperando que estén pasando un excelente día. Te mandamos un cordial saludo a ti y a toda tu familia. Donde quiera que te encuentres, hoy les vamos a presentar un tema de gran trascendencia: la naturaleza de la ciencia económica. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la ciencia económica? Esta forma parte del conjunto de disciplinas sociales que tienen como objeto de estudio al hombre, o sea, tanto a usted como a mí. Pero otras disciplinas que forman parte del grupo, la ciencia política, la sociología, la psicología, todas y cada una de estas disciplinas estudian al hombre desde una perspectiva diferente. La ciencia política estudia las estructuras de gobierno creadas por el hombre como solución al problema político de mando y obediencia. Por otra parte, la sociología estudia al hombre como un miembro del grupo social, los factores que determinan la estructura social que adopta el grupo como un medio para resolver problemas básicos. Asimismo, la psicología ejerce un papel importante en el desarrollo de la personalidad del individuo. Una de sus ramas es la psicología social, que se especializa en el estudio del hombre y de su ambiente social. Finalmente, la economía, en su estudio del hombre, tiene una lucha para resolver el problema económico. Para esto estudia las diferentes instituciones económicas creadas por la sociedad, basándose en principios filosóficos tanto del estudio de la sociedad capitalista, socialista y comunista. El conocimiento de los procesos económicos fundamentales es esencial para la más efectiva participación del ciudadano en la vida pública. Entre ellos se encuentra la reforma agraria, la regulación del comercio exterior, la regulación de yacimientos petrolíferos y mineros, la regulación de los sindicatos obreros, la regulación del sistema monetario, entre otros. Difícilmente podrá un ciudadano descargar efectivamente su responsabilidad pública si desconoce la forma en que estas medidas afectan a sus propios intereses. La complejidad de la vida económica moderna requiere, para triunfar en la empresa particular, algo más de la mera intuición del hombre de negocio. En nuestros días, las posibilidades de éxito dependen en gran medida de nuestro conocimiento de los procesos económicos. La interrogante que nos continúa: ¿es la economía una ciencia? Ciencia es un sinónimo de medida exacta de precisión matemática. Si adoptamos este criterio, quedarían excluidas las ciencias sociales, incluyendo la economía. Con limitantes propias de las ciencias sociales, la ciencia económica nos ha permitido analizar y entender la naturaleza de los procesos económicos. El método de investigación permite hacer explícita la relación de causa y efecto existentes en una situación determinada como paso previo para la formulación de principios y leyes generales. Finalmente, los resultados de la investigación deben ser susceptibles de formularse científicamente, en forma de leyes o principios generales, que permitan cierto grado de predicción de fenómenos. La economía ha desarrollado un método de investigación propio, tiene un objeto de estudio definido, susceptible, y su investigación científica conduce a la formulación de la economía. Ha desarrollado un método de investigación propio con un objeto de estudio definido, susceptible, y su investigación científica conduce a una formulación de leyes que permiten cierto grado de predicción.
El método de investigación de la ciencia económica no puede ser distinto al método de las demás ciencias. La naturaleza del fenómeno economista tiene dos modalidades a su disposición del método científico: el método inductivo y el método deductivo. El inductivo permite pasar del conocimiento específico particular al conocimiento de lo general o universal, así como el deductivo trabaja de lo general a lo particular. En el análisis económico se combinan por regla general los dos métodos. Por lo consiguiente, mi compañero Luis les comentará más a fondo diversos aspectos sobre esta ciencia económica. Muy buenas tardes. Ahora yo procederé a contarles qué son las leyes de la economía. Son formulaciones de leyes o principios generales que permiten el control de fenómenos mediante una predicción. Si podemos predecir la ocurrencia de un fenómeno determinado, estamos en condiciones de controlar sus efectos. De igual modo, el poder de predicción de la ley científica nos permite producir aquellos efectos deseados. La ciencia, que a su vez es el producto del análisis de una situación determinada, describe las condiciones que son esenciales para que se produzcan los efectos de la ley que pretende predecir. Una proposición de estas describe que la fórmula trata una relación de causa y efecto. Siempre que A, B, C estén presentes, se producirá un fenómeno X. ¿Qué nos dice la ley de la utilidad marginalmente creciente? Nos establece que la utilidad de las cosas se reduce a medida que obtengamos cantidades adicionales. La ley de la demanda establece que las cantidades de un producto que el consumidor está dispuesto a comprar varían en la relación de la inversa a su producto. Los requisitos de la ley científica, las leyes económicas, es ayudarnos a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto que permita la posibilidad estadística. No aspiramos a alcanzar la precisión matemática de la ciencia física. La meta debe alcanzar el más alto grado de confiabilidad dentro de los límites de la probabilidad estadística. La confiabilidad es la predicción basada en los principios generales de la ciencia económica. Aumentará según el aumento del número de casos considerados. Es más confiable una predicción dirigida a la conducta del promedio. Es por esta razón que no debemos insistir en las limitaciones de la ley de la ciencia económica para ayudarnos a predecir situaciones que no caen dentro del marco de las posibilidades de la estadística. El siguiente punto a tratar es la teoría y la práctica. Tiene como punto la partir de la formulación una serie de postulados o principios generales cuya veracidad sea aceptada sin discusión. El fin de la teoría es pues la simplificación de un problema a los fines de poder predecirlos, analizar científicamente. Este proceso de simplificación envuelve tres fases importantes. La primera es el análisis del problema, la segunda es la síntesis y la tercera la abstracción. Primer paso, el investigador subdivide en partes el problema a fin de entender la interrelación de las partes en el todo. En el segundo paso, la síntesis, se combina un sistema armónico las partes consideradas esenciales del problema y finalmente se construye un modelo teórico a base de aquellos datos que se consideran absolutamente relevantes en el problema. El producto final de este proceso es una construcción simplificada de la realidad a lo que comúnmente conocemos como el modelo teórico. Si una teoría económica, el economista no podría analizar adecuadamente los complejos de los problemas que presenta la actividad económica. Una teoría es buena en la medida en que nos ayuda a analizar y entender la realidad de los fenómenos y nos permita cierto grado de predicción. En este sentido, la teoría tiene que guardar cierta relación con la realidad. El siguiente punto a tratar son las falacias del razonamiento común. Hay una tendencia natural en los individuos a formular principios de sentido común para explicar ciertos fenómenos que aparentemente se amparan en el razonamiento lógico. El sentido común es muy útil en el tratamiento científico de un fenómeno, pero no basta algo que a primera vista puede aparecer como una verdad incontrolable, puede muy bien ser contrario a la realidad. La falacia de composición, también llamada un error de composición, se refiere a aquellos razonamientos del sentido común que pueden ser ciertos
con respecto a la parte, pero no aplican con respecto al todo. El sentido común es de gran utilidad en nuestro afán de ordenar el mundo caótico que nos rodea, pero si hacemos un esfuerzo para mantenerlo dentro de los límites razonables, también puede obstruir la investigación científica. Todo anunciamiento apoya en el sentido común debe tomarse solo como un punto de partida en el que hacer científico. El siguiente punto a tratar son los medios y fines. La función de la ciencia económica es de adaptar los medios económicos y la consecución de ciertos fines previamente establecidos. La función de la economía termina en el análisis de la situación económica y la formulación de las formas más eficientes de disponer de los recursos económicos establecidos con los fines. No es de incumbencia del economista como científico pasar del juicio sobre la bondad de los mismos. Lo que estamos tratando de establecer son los límites de su participación en la discusión de los fines y su libertad para formular juicios valorados respecto a los mismos. Recientemente los economistas han tenido que participar más directamente en la formulación de políticas económicas para bregar con los problemas de inflación o depreciación en la formulación de planes para estudiar el desarrollo económico. El economista no debe fijar pautas de conducta, es decir, no debe favorecer y recomendar una medida en favor a la otra. Debe señalar los efectos económicos de todas las posibles alternativas, pero deja en su totalidad política decida el curso a seguir. La posibilidad más a tenor a la función del economista parece que ser la presencia de todas las alternativas posibles e indicar a cada una de los casos las consecuencias económicas a fin de que la autoridad política en alguien finalmente rehaciera la posibilidad de la medida adoptada tenga antes sí los elementos del juicio. Bueno, con eso termino. A continuación proseguirá mi compañero Patricio a explicarles el siguiente sector. Hola, muy buena noche. Yo les voy a exponer el por qué la economía es considerada una ciencia social. Para esto nos basaremos en el trabajo de Mario Augusto Bongué, el cual escribió un libro en el año de 1960, el cual se titula La ciencia, sus métodos y la filosofía. Dentro de este se divide la ciencia en dos categorías, ciencias fácticas y ciencias formales. La ciencia formal estudia ideas y dentro de estas se encuentra la matemática y la lógica. La ciencia fáctica estudia los hechos y esta a su vez se divide en dos categorías, las cuales son ciencias sociales y ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales podemos encontrar la química, la biología, la física, la botánica, etc. Y estas estudian los estados de la materia. Y las ciencias sociales, dentro de estas se encuentran la economía, la cual es la que nos incumbe a nosotros, la historia, la geografía, la antropología, etc. Y estas estudian al hombre y las interacciones que tiene este. A continuación les voy a explicar el objeto de estudio de las ciencias formales. El objeto de estudio de las ciencias formales son los referentes conceptuales, los cuales pueden ser números o operaciones matemáticas. En el caso de las ciencias fácticas, pueden ser cosas, objetos, procesos y hechos. Ejemplos de estos podrían ser un árbol, la televisión, un chocolate, el proceso de la pasteurización y el porqué de algún suceso o algo en general. El método de análisis de las ciencias formales es la lógica, en cambio el de las ciencias fácticas es la lógica más la observación. Y la finalidad de las ciencias formales es demostrar y comprobar axiomas. En el caso de las ciencias fácticas es la verificación de hipótesis. Bien, ahora pasemos a explicar por qué la economía es una ciencia social. Para empezar, tenemos que saber qué es lo que estudia esta, y la economía
estudia el comportamiento humano, las actividades humanas y las instituciones sociales. Después tenemos que saber cuál es su método de análisis. Para empezar, tenemos la observación de los hechos, la formulación de hipótesis y posteriormente de la formulación de la hipótesis está la comprobación, el proceso de comprobación de la hipótesis. En caso de que ésta se llegue a comprobar, podría elevar su categoría a una ley o una norma. Y estas son las razones por las cuales sabemos que la economía es una ciencia social. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por escucharnos y esperemos se encuentren bien.